Amancio Ortega vuelve a encabezar un año más la lista de las mayores fortunas del país. Su riqueza equivale a la de los 45 que le siguen en esta clasificación. La desigualdad empieza a ser marca España. Calderilla para la inmensa mayoría y cada vez más dinero y menos presión fiscal para los que ya andaban sobrados. La revista Forbes ha presentado la lista de los más ricos de España, que en plena pandemia han incrementado sus patrimonios en más de un 17%. Sin duda, la pandemia ha golpeado con más fuerza a los más débiles y ha hecho crecer la desigualdad social. Las 100 mayores fortunas del país acumulan 130.500 millones de euros. Vivimos en un país muy desigual. Según los datos del Laboratorio de Desigualdad Mundial, el 1% de la población española acumula casi el 25% de la riqueza. A pesar de que, en las últimas décadas, hemos logrado mejorar notablemente nuestros estándares de vida, la desigualdad sigue siendo una de nuestras grandes asignaturas pendientes. España es el quinto país de la Unión Europea con mayor desigualdad de ingresos y con mayores tasas de pobreza general e infantil. Y esto podría ser solo el principio. Los futuros cambios que conllevarán la digitalización y la transición ecológica traerán grandes oportunidades y beneficios, no hay duda, pero también costes que podrían recaer, como sucede muchas veces, en las personas más vulnerables, algo que podría tensar las costuras de la sociedad hasta el borde de la ruptura. La cuestión está en si nos enfrentamos o no a una tendencia inevitable. ¿Estamos condenados a vivir en un país más desigual? Michael Jordan tuvo la suerte de ser Michael Jordan y de ser muy bueno, pero de nacer en Estados Unidos. ¿Cuántos Michael Jordans habrán nacido en Sierra Leona? ¿O en Kenia? ¿O en Etiopía? Pues un montón. Lo que pasa es que como no han tenido oportunidades, porque bastante han tenido con no morirse en una guerra civil, pues no nos hemos enterado de que eran Michael Jordan. Entonces, para ser Michael Jordan tienes que tener el talento de Michael Jordan, pero aparte tienes que vivir en una sociedad en la que te preocupe más lanzar a canasta que no sobrevivir en el día a día. Borja Barraguer, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, define la desigualdad con este clarificador ejemplo. Se sirve del caso del jugador más importante de la historia del baloncesto, que tuvo la suerte de nacer en Nueva York y no en el corazón de África, para explicar por qué la desigualdad es tan injusta cuando alcanza un nivel excesivo. Es injusta cuando una parte de las desigualdades refleja, en efecto, factores que son arbitrarios desde el punto de vista moral. Es injusta cuando refleja, por ejemplo, que hemos tenido mala suerte a la hora de nacer. Nacer en Sierra Leona implica que en la distribución global de ingresos vas a ser pobre y lo vas a ser toda tu vida. Nacer en Dinamarca, en Copenhague, por ejemplo, te pone en el 20, en el 15% más rico de la distribución global por el mero hecho de nacer en Copenhague. Y el otro factor que determina de manera muy fundamental cómo te va a ir de bien o mal en la vida son tus padres dentro de cada sociedad. Nacer en el 10% más rico o en el 10% más pobre de la sociedad. En nuestro mundo, la desigualdad es, demasiadas veces, hereditaria. El lugar de nacimiento o nuestro historial familiar condicionan de forma determinante nuestras oportunidades de ocupar los pisos más altos del edificio de la sociedad. Y como ocurre en los edificios, nuestras posibilidades de cambiar el piso que ocupamos dependen del funcionamiento del ascensor. Se utiliza el término ascensor social para referirse a la capacidad que tienen las sociedades para que sus miembros asciendan o desciendan entre los diferentes niveles de renta o riqueza. Podríamos decir que en las sociedades más desiguales, ese ascensor está fuera de servicio. Como tienes gente, sobre todo de clase baja, que no es capaz de salir de ahí, la movilidad social se estanca. No hay movilidad social ascendente ni tampoco descendente, porque los niños ricos blancos no caen. Entonces terminas en sociedades donde el ascensor social está completamente averiado y el dinamismo social
es un buen proxy de dinamismo económico. El hecho de que tú veas tu situación amenazada o que tú veas que tienes grandes posibilidades de ascender socialmente, eso hace que la economía de un país funcione de manera más dinámica también. El mal funcionamiento del ascensor social y los obstáculos para crecer y ocupar niveles socioeconómicos más altos son realidades desalentadoras para quienes habitamos el edificio. La falta de incentivos provoca una reacción en cadena, frena la innovación, lastra la formación y pone en riesgo el crecimiento económico. Pero las grandes diferencias en el nivel de ingresos no solo tienen causas y consecuencias económicas, sino también políticas y sociales. Cuando tienes una brecha económica muy grande, hay una parte de la población que se te desengancha de la democracia. Porque la gente que es muy rica económicamente tiende a tener mucha influencia en el sistema político de ese país. La gente de clase alta participa mucho y la gente de clase baja está completamente desenganchada del sistema político. Luego están las consecuencias sociales. Y hay mucha evidencia de que las sociedades más desiguales tienen más, por ejemplo, embarazos de chicas jóvenes, tienen más niveles de obesidad, tienen más niveles de población encarcelada. Es decir, toda una serie de cosas sociales que no queremos. Como vemos, la desigualdad no solo condiciona el presente, también es determinante para el futuro económico, político y social de un país. Y por tanto, sería erróneo pensar que sus consecuencias afectan solo a los más pobres. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. En 1985, España firma el Tratado de Adhesión a la que hoy conocemos como Unión Europea. El viento fresco entraba así por la ventana de un país que se abría a la internacionalización de la política, la economía y la sociedad. En esos años, las reformas fiscales que introdujeron la imposición personal y progresiva a través de gravámenes como el IRPF o el IVA permitieron apuntalar nuestro todavía precario estado del bienestar. Desde los años 80 hasta mediados del 2000 hay una reducción de la desigualdad, provocada por distintas causas. Miguel Artola es profesor de Historia Económica en la Universidad Carlos III de Madrid. Por un lado, hay factores que tienen que ver con la economía y con la sociedad, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y luego hay factores que tienen que ver con la redistribución y la consolidación de un estado de bienestar, con que se desarrollan por primera vez los impuestos progresivos, el IRPF, con que se desarrollan las formas del estado de bienestar más avanzadas que permiten cubrir bolsas de pobreza muy importantes, pensiones no contributivas y desempleo. Durante esos años, nuestro país logró poner en marcha un bien engrasado ascensor social que permitió a muchos españoles alcanzar niveles socioeconómicos más elevados. Sin embargo, con el arranque del siglo XXI, asomaron los primeros indicios de un cambio de ciclo que la recesión global de 2008 terminaría por confirmar. La brecha entre ricos y pobres ha aumentado un 30% en España por la crisis. Desde entonces todo ha contribuido al crecimiento de la desigualdad. Los ricos se vuelven más ricos, la clase media se hunde. La magnitud y la duración de esta crisis en nuestro país nos hicieron dar marcha atrás en el camino recorrido hasta entonces. La polarización del mercado de trabajo entre trabajos más cualificados y con salarios estables y condiciones estables, y un sector de la población que básicamente está transitando periódicamente entre el desempleo, trabajos a tiempo parcial, trabajos a tiempo completo, que de alguna manera no consolidan su posición. Eso afecta todavía más a los jóvenes y eso afecta a otros colectivos, con lo cual empieza a haber fuerzas que, con independencia del ciclo económico, porque es indudable que alto desempleo, más desigualdad, bajo desempleo, menos desigualdad, empiezan a aumentar la desigualdad de manera tendencial, secuencial, en el largo plazo, más allá de lo que haga la economía este año o el siguiente. La brecha de la desigualdad en España volvió a abrirse, y lo hizo de forma más notable que en la mayoría de los países de nuestro entorno. Antes de la COVID-19, España era el tercer país de la Unión Europea más desigual. Solo estaban en peor situación Rumanía y Bulgaria. Lucía Gorjón es investigadora en la Fundación ISEAC.
En ella, evalúa el impacto de las políticas sociales y económicas en la igualdad de género, el empleo y la pobreza. Los países más desiguales también son los que tienen a más personas viviendo en situación de pobreza. De hecho, España, si bien he dicho que es el tercer país más desigual de la Unión Europea, es el cuarto país con más población viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social. Un 20% de las personas en España en 2019 vivían en esta situación. En 2020, una nueva crisis, la derivada de la pandemia del coronavirus, hizo más profundas nuestras heridas. Los peor parados fueron, como suele suceder, los más vulnerables. Las 23 mayores fortunas aquí han visto crecer su riqueza un 29%, al tiempo que en el primer año de pandemia 1 millón de personas pasó a una situación de carencia material severa. Desafortunadamente, el funcionamiento del ascensor social en nuestro país también lleva años mostrando deficiencias. Vivimos en un país en el que no existe la igualdad de oportunidades. Es decir, las posibilidades que tienes de llegar a un determinado nivel de estudios, un trabajo con buenos salarios o buenas condiciones, o un alto nivel de ingresos vienen fuertemente condicionados por el lugar en el que naces. No es que no exista movilidad social, pero hay estudios que estiman que la falta de igualdad de oportunidades provoca más de la mitad de la desigualdad de rentas que encontramos en nuestro país. Las variables que más importan en la desigualdad de oportunidades son la renta en el hogar, el nivel educativo de los padres, el país de origen o el género. La consecuencia más amarga de estas desigualdades es la pobreza. En 2019, el 21% de los ciudadanos de nuestro país vivió con menos de 740 euros al mes. Más del 5% ni siquiera se podía permitir un ordenador personal o mantener su casa caliente en invierno o fresca en verano. Es el tormento de caer en la pobreza sola, con 50 años y 4 hijos. Pertenece al 1,5 millones de madres solas que hay en España. 1 de cada 2 está en riesgo de pobreza. La cara de esa pobreza, además, ha cambiado sustancialmente en los últimos años. ¿Cuál es el perfil típico de la pobreza en España? Pues en tiempos lo era fundamentalmente de personas mayores, de hogares de personas con más de 65 años, en donde en tiempos pues, no habían cotizado suficiente a la seguridad social, vivían de una pequeña pensión no contributiva. Eso sigue existiendo, pero cada vez el peso, sorprendentemente, es menor de ese tipo de hogares. Y es más importante el de hogares unifamiliares, o sea, el de una sola persona, pero que en activo, pero que a lo mejor tienen 1 o 2 hijos a su cargo. Es decir, por ejemplo, el caso típico es de pobreza, o cada vez más dominantes de una mujer entre 30 a 40 años, que trabaja seguramente a tiempo parcial y que a lo mejor tiene 1 o 2 hijos. El nuevo perfil de la precariedad en nuestro país ha hecho aflorar un concepto que hace apenas unos años nos habría sonado contradictorio. Nosotros ahora tenemos un nuevo término que es el de los trabajadores pobres, que no existía antes, porque se partía del entendimiento que alguien que tiene un trabajo no es una persona pobre. Margarita León es profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto ya no es así. Ahora hay porcentajes de trabajadores que aún incluso estando en el mercado laboral no consiguen situarse por encima del umbral de la pobreza. Pues ahora el estado de bienestar es un concepto que ni siquiera contempla, no piensa que haya que intervenir o que haya que ayudar a personas que tienen empleo, y es el caso. Parece claro que la situación merece una profunda reflexión. El 30% de los pobres españoles tiene empleo y cerca de 3 millones de personas que corren riesgo de pobreza cursaron estudios medios o altos. Estudiar e incluso trabajar ya no implica bienestar económico. Debemos mirar a la desigualdad a los ojos para enfrentarnos a una pregunta de incómoda respuesta. Si estas cuotas de desigualdad y pobreza son aceptables en una economía desarrollada. Los niveles de pobreza que estamos viviendo actualmente en España son bochornosos. Son sobre todo las personas que viven en los hogares más grandes o hogares monoparentales, es decir, en general muchos niños. Tenemos una tasa de pobreza infantil del 28%. Además son hogares con baja intensidad laboral, es decir, aquellos en donde las personas no tienen acceso a un empleo, están en una situación de desempleo cronificada o solo acceden a empleos muy inestables. Y además los inmigrantes. Casi la mitad de los inmigrantes en España viven en una situación de exclusión social. Ese tipo de pobreza que Lucía introduce en su respuesta, la pobreza infantil,
es sin lugar a dudas uno de los problemas estructurales más graves a los que se enfrenta nuestro país a medio y a largo plazo. Para atajar la desigualdad, lo primero que hay que hacer es atajar las causas, para que no se acaben convirtiendo en consecuencias. Es decir, si no reducimos hoy la situación de extrema pobreza de las niñas y los niños, en el futuro serán adultos y estos muy probablemente sean pobres también. Para que eso no ocurra, para romper esa inercia, es necesario tomar conciencia de la realidad y actuar lo antes posible para cambiarla. Empezando por nuestra manera de generar riqueza. Como ya hemos visto, la pérdida de dinamismo económico es el caldo de cultivo perfecto para la desigualdad. Tenemos que conseguir que más mujeres trabajen, tenemos que conseguir que más jóvenes trabajen y también tenemos que conseguir que más personas en edades avanzadas permanezcan, ¿no?, durante más tiempo en el mercado laboral. Luis Díez Catalán es economista en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España. Y por otro lado tenemos que ser capaces de incrementar nuestra productividad, ¿no? Yo creo que si lo hacemos todo van a ser mejoras, ¿no? Vamos a conseguir mejores salarios, vamos a tener más ingresos públicos, vamos a mejorar la capacidad del sistema de prestaciones y servicios públicos y, en definitiva, vamos a garantizar unas mejores redes de protección social, ¿no? Y al final, si somos capaces de hacer todo eso, pues vamos a redundar en una reducción de la desigualdad de ingresos, en unos menores niveles de pobreza y probablemente vamos a conseguir reactivar el ascensor social. Para ello, también nos tendremos que subir al carro de la revolución tecnológica. Pero debemos preocuparnos en hacerlo juntos. No podemos permitir que la tecnología genere aún más diferencias, perjudicando a los trabajadores menos formados y favoreciendo a los más cualificados. La tecnología va a convertirse, si cabe, en una pieza todavía más importante de nuestra sociedad, entonces yo creo que no deberíamos intentar ser reactivos a ella, ¿no? Lo que hay que conseguir es que más personas se beneficien de ella. La evidencia nos dice que más tecnología no tiene por qué significar menos empleo agregado, esto lo vemos, ¿no?, en los países que más y mejor han incorporado la tecnología en las últimas décadas y, por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar en la base, conseguir mejorar la educación, la formación y ser capaz también, ¿no?, de que esas mejoras tecnológicas se permeen y lleguen a todo el tejido productivo y lleguen también a las pequeñas y medianas empresas. Y de la mano de la tecnología hay otra inevitable tendencia que también podría provocar ganadores y perdedores: el cambio climático y la transformación ecológica. La clave es minimizar los costes de esa transición y conseguir que esa transición desde un modelo, pues si me permite la expresión, marrón hacia un modelo más verde sea justa. Y yo creo que para ello pues ya hay instrumentos, ¿no?, que se han testado en algunos países y que creo que deberíamos ir incorporando poco a poco, ¿no? Hablamos de cheques verdes, ¿no?, que ayuden a rentas bajas y medias, hablamos de planes específicos, ¿no?, que ayuden a los trabajadores en esos sectores marrones a formarse y ocuparse y poder transitar hacia sectores verdes. Y también ayuda, ¿no?, directamente a pues, los colectivos que tengan una mayor dificultad para adquirir bienes más sostenibles, ¿no?, que pueden ser, pues, por ejemplo, electrodomésticos menos intensivos en el uso de la energía y más eficientes. La importancia de estos desafíos para el futuro de nuestra sociedad nos obliga a remangarnos para comenzar a construir hoy un mañana menos desigual. Y la principal solución pasa, una vez más, por modernizar nuestra economía, nuestro tejido productivo y nuestro mercado laboral. El tejido productivo español debe cambiar, no solamente para temas de desigualdad y desempleo, pero también debe cambiar un poco, debe ir hacia empresas de un mayor tamaño, que es lo que nos falta en España, y también empresas en sectores más innovadores. Nos faltan trabajadores para determinados sectores y nos faltan muchos, cada vez más, que son empresas internacionalizadas, digitalizadas, tecnológicas, con un alto valor añadido y con una alta necesidad de personal bien formado, ¿no? Luis Miller es doctor en Sociología y científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Lo que tenemos que hacer es atajar el principal problema que crea la desigualdad en España, que es el mercado de trabajo. Tenemos una elevadísima tasa de desempleo estructural y conforme vayamos mejorando esa tasa de desempleo estructural, mejorarán también los niveles de desigualdad. Tenemos mucha precariedad en el mercado de trabajo, con mucha temporalidad
parcialidad, muchas personas entrando y saliendo del mercado de trabajo continuamente, contratos de cortísima duración. Todo eso hace que las diferencias salariales entre diversos grupos sociales sean enormes. Ser más competitivos, productivos y generar mejor empleo en la nueva economía digital y verde. La primera de las soluciones propuestas por Miller parece bastante más popular que esta otra. En España pagamos algo menos de impuestos que la media de la población europea y desde luego pagamos bastante menos de aquellos países con los que nos gusta compararnos. Tiene que aumentar la presión fiscal para ser capaces de implementar medidas tan importantes pero tan costosas como las que hemos tenido en los últimos años, el ingreso mínimo vital, otras prestaciones no contributivas, actuaciones como los ERTE en situaciones muy excepcionales. Por tanto, necesitamos recaudar más y necesitamos gastar mejor. Una mayor capacidad recaudatoria debería permitirnos disponer de un mayor capital público para costear medidas y prestaciones sociales y mejorar el potencial redistributivo de nuestro sistema. Hay que mejorar el sistema de transferencias en su conjunto en España. España es un país que no redistribuye bien. No se llega a los más pobres y ofrece prestaciones a personas que tienen ingresos altos. Es decir, tenemos un problema de eficiencia en cuanto a la transferencia de las prestaciones. Pensamos que la inversión pública nos beneficia a todos. Y no es así. Hay grupos que quedan totalmente fuera. Por lo tanto, el Estado no solamente tiene una responsabilidad en la redistribución de la riqueza, es que puede reproducir la desigualdad, a lo mejor incluso como un efecto, digamos, colateral, o sea, simplemente por no entender qué es lo que genera, ¿no?, esta desigualdad. Pero en el momento que tú haces una inversión en un servicio público y tienes a las clases medias como grandes beneficiarias y a las, digamos, a las personas más vulnerables como los grandes excluidos, pues estás reincidiendo en un problema de carácter estructural. Con esa recaudación que tenemos que seguir teniendo y que tenemos que seguir aumentando, lo que tenemos que hacer es en parte gastarla de forma que también llegue a aquellos grupos, los más vulnerables hoy en día, que no tienen unas condiciones tan buenas de partida, y habrá que adaptar las prestaciones sociales a eso. Esas prestaciones sociales son la base del estado de bienestar y el mecanismo más eficaz que existe a la hora de redistribuir la riqueza de un modo más justo. En esta línea, la creación del ingreso mínimo vital ha sido uno de los avances más importantes de los últimos años. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. El Congreso ha convalidado esta tarde el Real Decreto Ley que establece el ingreso mínimo vital, una ayuda que pretende llegar a 850.000 hogares vulnerables. Si no hubiéramos tenido esto que a veces se le llama escudo social o directamente no hubiéramos tenido el ingreso mínimo vital, los ERTEs y otro tipo de políticas, la desigualdad se hubiera disparado de nuevo como se ha disparado en otra crisis. En adelante, habrá que asegurar que todas aquellas personas que necesiten estas prestaciones las reciban. Una opción es unir las políticas fiscales y de prestaciones en términos de diseño para que la población se sienta dentro del sistema. Las personas más pobres, por ejemplo, no hacen la declaración de la renta. Están fuera del sistema y, de hecho, es que así se sienten ellos. Si no hacemos que los que estén abajo participen, las prestaciones que se diseñan para ellos no les llegan. Y eso a la vez les está expulsando más todavía del sistema. Para esto hay que eliminar las barreras burocráticas. Es importantísimo la interoperabilidad de los datos administrativos, es decir, que los distintos departamentos de la administración pública se comuniquen entre sí, crucen información y agilice la implementación de este tipo de prestaciones. Además de mejorar la eficiencia en la distribución, también habrá que intentar que los más vulnerables no lleguen a situaciones de tanta necesidad. Hoy necesitamos entender cómo se producen los sesgos sociales y esto es algo que empezamos a tener un conocimiento que no teníamos y que sabemos que ese sesgo social está por todas partes, ¿no? Entonces, la idea de que sobre las familias con menores las políticas tienen que ser preventivas y no solamente reparadoras, ¿no? Pues esto también nos obliga a hacer todo un planteamiento de estado de bienestar muy distinto al que teníamos.
Entonces, ¿estamos condenados a vivir en un país más desigual? La tendencia parece conducirnos en esa dirección. Si no hacemos nada por evitarlo, la España de 2050 será más desigual aún que la actual. Solo si acometemos las reformas necesarias, podremos cambiar el rumbo. Si transformamos nuestro sistema productivo, mejoramos nuestro mercado laboral, recaudamos más y distribuimos mejor, lograremos reducir la desigualdad y engrasar el mecanismo que hace funcionar el ascensor social. El resultado será un país más próspero, más igualitario y más democrático. Es decir, más justo. Creo que la discusión en torno a la desigualdad no puede ser una discusión en torno a la pobreza. ¿Qué tipo de sociedad es la que deja en la cuneta a una parte, ¿no?, del grupo, digámoslo así? Pero no es suficiente. Tenemos que ir más allá, tenemos que considerar que la desigualdad es un desafío democrático.